Buenas tardes a todos. Soy Daniel Morena, director del Círculo Molinari, y hoy tengo conmigo al profesor Miguel Anso Bastos. Y bueno, bienvenido, profesor. Buenas tardes, don Daniel. Encantado de saludarlo. Pues la cuestión de la que quería hablar hoy con el profesor es un tema que él tiene bastante trabajado, que es la alt-right americana, los viejos paleoconservadores. Entonces, bueno, la primera pregunta que le quería hacer es, usted ha hablado en diferentes artículos y conferencias sobre la derecha vieja americana, que se opuso al programa de Roosevelt. Entonces, cuéntenos un poco sobre su origen y sobre los autores antifederalistas e individualistas como Jay Nock, Sí. Mencken o Chodorov que la influenciaron. Sí. A ver, y Rose Wilder-Lane y Isabel Patterson y hay más gente así en ese mundo. A ver, yo creo que es una categoría que ellos no se definen así. Se lo define Rothbard así. Y lo hace por oposición al conservadurismo nuevo de Buckley, ¿no? Y la National Review y este tipo de conservadurismo que va derivando poco a poco en el neoconservadurismo, ¿no? La derecha vieja, tal como la define Roma, la derecha que hay antes, efectivamente, en los tiempos del New Deal, que se oponía al estado de bienestar y, cuidado, se oponía a la guerra, a la entrada de Estados Unidos en la guerra. Tanto en la primera, pero sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Después, claro, con el ataque a Japón, digamos que se disolvió el movimiento y, bueno, pues quedó sin fuerza. Pero la idea era recuperar el viejo aislacionismo. La etapa dorada, efectivamente, como dice usted, está en los tiempos de Roosevelt, en los años 20, ¿no? Perdón, antes de los años 20. Roosevelt es del 20, es del 30. Pero en los años 20, cuando consiguen, por ejemplo, que Estados Unidos salga de la Liga de las Naciones, cuando se establece toda la literatura o todo el movimiento aislacionista, en el movimiento de oposición a la Primera Guerra Mundial se establece eso. Pero cuidado, se va en paralelo a una oposición, digamos, a las medidas sociales de Roosevelt, no solo por sociales, sino por el intervencionismo que tenían y que, según ellos, podían derivar en una especie de fascismo, ¿no? Por ejemplo, está este libro famoso, ¿cómo se llama? De Garrett, ¿no? El hacendado de la Casa Blanca, o todos los libros que tiene sobre Roosevelt, que son libros muy críticos sobre Roosevelt. Isabel Patterson, por ejemplo, que se negó a pagarle dinero, creo que era ella, que era periodista. No, Isabel Patterson no, Rose Wilder-Lane, que es la hija de Laura Ingalls. Si alguien vio la casa de la serie de La Pradera, es la hija de Laura Ingalls. Que viene de un entorno también así rural, aislacionista, etc. Ella se negó, era periodista, creo que se negó pues, a seguir trabajando y se marchó al campo antes que pagar un centavo a la seguridad social. Porque llegó un momento que la seguridad social pasó a ser obligatoria y todos los trabajadores tenían que pagar su seguridad social y ella se negó y abandonó su empleo antes que pagarle nada al Estado. Porque todos los empleadores, como pasa como actualmente, todos los empleadores tienen que pagar la seguridad social al trabajador. Y ella se negó a aceptar y se marchó para el campo. Entonces, eran gente muy, muy, muy hostil, digamos, al welfare. Hay autores como Mencken. A mí Mencken no vaya a pensar que me hace mucha gracia. A Rothbard le gustaba mucho, a muchos libertarios le gusta mucho, a mí no me hace mucha gracia. Es uno de los padres de la cultura del consumismo actual es Mencken. Es un ser así también, no era muy especialmente religioso y era un ser así como que había que vivir el momento, que había que disfrutar los locos años 20. Entonces, que era un autor como así como muy libertino. Te parece que tiene elementos antiestatistas muy interesantes en varios de sus libros, pero no era un autor que a mí me caiga muy bien, porque no defendía precisamente valores capitalistas, sino de vivir la vida y disfrutarla y cosas de esto. Entonces, y fue uno de los culpables, mira, algunos autores dicen que fue uno de los culpables de esa cultura del consumismo en los años 20, porque desde su tribuna, creo que en el Mercury, sí, defendía todos estos principios y vivir la vida y así. Y ahí no, que a lo mejor es más interesante, nuestro enemigo del Estado, traducido así. Ya es un autor que me parece más interesante. Y Chodorov, por ejemplo, fue una de las personas que más influyó en Rothbard. En los impuestos son un robo, por ejemplo. Fue uno de los primeros en plantear este tipo de fue un libro con este título, en inglés, ¿no? Entonces, son autores que son interesantes en el sentido que presentan una tradición previa, digamos, a lo que desarrolla Rothbard. Cuidado, no son anarquistas en el sentido estricto, ¿no?
tienen elementos también sudistas, en el sentido de que todos aquellos autores, por ejemplo, de aquel libro que se llama I'll Take My Stand, que es un grupo de ensayistas sudistas que elaboran un libro reivindicando los valores tradicionales del sur, la familia, etc. ¿no? Claro, hoy día pues, no pueden ser leídos porque tienen, digamos, un elemento que no le gustaba mucho, digamos, la igualdad racial. Entonces, a día de hoy no son muy bien vistos, con cierta razón, pero tienen elementos, aparte de ese, que no comparto, tiene elementos muy, muy interesantes de pensamiento, ¿no? Defender pues, los valores tradicionales y como la familia y esos valores, digamos, frenan, aparte que defienden los derechos del sur en la secesión. No tanto por una cuestión de... Ellos dicen que la esclavitud, por ejemplo, no fue una excusa, no la causa. La causa fue una especie de guerra comercial entre el norte y el sur. El norte era proteccionista, el sur era más aperturista porque dependía más de las exportaciones y las importaciones, y esa lucha fue la que combinó. La excusa fue la secesión, que después se convirtió como la bandera de la lucha, pero no fue ese el origen de la lucha, porque de hecho en el norte había estados esclavistas como Kentucky, pues al principio de la guerra, para que después Lincoln aprovechó la ocasión, pues usó, digamos, la esclavitud como un arma de guerra. Repito, que la causa es justa, la causa contra la esclavitud yo entiendo que es justa, la cosa es justa. Lo que pasa es que digo que la guerra no fue por eso, que el mismo Lincoln no era especialmente, digamos, partidario de la igualdad racial. Este libro de Di Lorenzo, El verdadero Lincoln, ¿no? Sí, buen libro. Es un libro, claro, que explica pone las cosas en su contexto. Es decir, no vayan a pensar que la guerra fue solo por eso, o que no fue principalmente por eso, aunque la causa era justa, no fue por eso la guerra, por otros motivos. Entonces fue un libro enormemente polémico el de Di Lorenzo, que abrió muchísimo debate. Entonces, con estas ideas, ¿no?, de tradicionalismo cultural, del valor de la familia, de religión, etcétera, combinados con una lucha contra el estado de bienestar y combinados, digamos, con una tradición aislacionista. Cuidado, son grupos independientes, ¿eh? Los aislacionistas son unos, los contrarios al welfare, a Roosevelt son otros y los tradicionalistas son otros. ¿Qué pasa? Pero comparten valores comunes. Entonces, Roosevelt como que los unifica intelectualmente, les da un sentido y los quiere usar como referencia. Porque, claro, el narcocapitalismo cuando nace sin referencias. O sea, nace sin un sustrato teórico previo, algo que es normal, porque es una ideología totalmente nueva. Y una ideología totalmente nueva basada en principios que son relativamente nuevos en la historia, como es el anarquismo y el capitalismo. Entonces, es una carta de tradición. Entonces, Rothbard busca, digamos, una tradición americana propia, una tradición americana que él considera olvidada. ¿Qué pasa? Él le llama all right. Ellos no se consideraban a sí mismos all right. Es decir, no, es una nominación a posteriori, no en su momento. Cada uno de ellos criticaba por su parte, pero tenían esos puntos en común. Con más o menos énfasis cada autor, pero tenían todos estos puntos en común. Entonces son unos autores que son, bueno, que ahora están recuperándose por el mismo Rothbard. Igual que Molinari, por ejemplo. Fue totalmente olvidado, marginado en su momento por los suyos, ¿no? Y que nadie conocía hasta que Rothbard lo reivindica, con el propio del anarcocapitalismo. Desde entonces todas sus obras están siendo reeditadas y traducidas. Ahora van a traducir Las Veladas. Están traducidas, de hecho, por los libertarios de Perú. Sí. Entonces, esa es la tradición de la alt-right. Es una tradición sumamente interesante, porque desde luego, incluso, por ejemplo, hay un autor que ellos toman de referencia, aunque no sea, por ejemplo, John Dos Passos. No sé si alguien lo conoce. Eso no. John Dos Passos es un genial. A mí es un autor que me encanta. Tiene una trilogía que se llama USA, ¿no? Así. El Gran Dinero. Es un autor que es muy bueno. Pues creo que se llama El Gran Proyecto. Es una novela contra el New Deal. Porque John Dos Passos era un autor que empezó como muy comunista. Creo que incluso, mira, estoy hablando de memoria, si meto la pata, perdónenme, pero creo que tuvo una guerra de España. Y él era bastante, digamos, creo, estoy hablando me miro la memoria ahora. Y, bueno, pues era un autor que bastante de izquierdas, pero después, digamos, que vio lo que hacía Roosevelt y se apartó un poco de ese camino y escribió un libro contra el New Deal, que se llama El Gran Proyecto. Y también él podía entrar dentro de esa tradición, porque después de Dos Passos se convirtió también en un gran conservador, hasta su muerte. Pero digo, es un autor de primera línea, es un autor canónico incluso, en cambio de Harlan Bloom. O sea, que no es un autor menor. Y es un autor muy... Entonces, toda esta gente, todo el mundo que cooperaba en el mundo del aislacionismo, todo el mundo que cooperaba en el mundo así de la oposición débil, porque el New Deal fue muy poderoso. Muy poderoso.
pero no solo en el ámbito de la política, en el ámbito de las ideas, de la propaganda, llegó a usarse como modelo para el resto del mundo. Todo aquel cine, por ejemplo, de aquella película, creo que es de John Ford, de Las uvas de la ira, es pura propaganda del New Deal. Como que el New Deal iba a resolver todos aquellos problemas. Si le gusta el cine, esa película es una película vieja. Pero habla de cómo era aquella época, pero en este caso de propaganda. Entonces contaba con propagandistas, contaba con medios de comunicación, Roosevelt, tenía un programa de radio que hablaba desde su chimenea y daba consejos todas las semanas, etcétera, anticipando lo que hicieron otros políticos después. Y ellos no lo ven como un gran avance, precisamente todo lo contrario. Pero claro, ese modelo de New Deal después se quiso aplicar o copiar adaptado, obviamente, pues en otros territorios, en Europa también. De hecho, la seguridad social de Roosevelt, por ejemplo, es más o menos el modelo que tiene la España de Franco, que lo copió ese modelo después, porque hasta tienen esta idea del fondo de reservas, tienen la misma cosa. Pero es una idea de los años 30, que por cierto no fue tan popular como se dice, porque mucha gente no creía en ello, tuvieron que hacer grandes campañas de propaganda para instaurarla. ¿No? Por ejemplo, entrevistando a la mujer más, así la primera mujer que llevó una pensión y cómo se benefició de ella, etcétera, que no fue un proceso fácil, porque la gente no veía muy claro aquel modelo. Pero bueno, todos esos efectos que después vemos, el control de precios, la regulación de salarios, una especie de semicorporatismo, ¿no? En el sentido que se fijaban los precios así de los salarios en negociaciones así colectivas. O sea, todas estas ideas y la movilización de guerra, la confiscación del oro, por ejemplo, del señor Roosevelt, ¿no? Es decir, que no es un modelo que ellos veían como que la vieja libertad americana estaba desapareciendo con la excusa de la guerra. Estaban perdiéndose las libertades. De ahí viene, por ejemplo, toda esta oposición a la guerra y al intervencionismo externo, al aislacionismo, porque decían, siguiendo también a otro precursor, que es Randolph Bourne, ¿no? Que la guerra es la salud del Estado. En tiempos de guerra es cuando se establecen controles de precios, se establecen todo tipo de regulaciones fiscales, se regimenta la vida, se ponen cartillas de racionamiento, se recluta a la gente para ir a la guerra, ¿no? Y se creen incluso organizaciones bueno, no era la palabra fascista, no es la correcta, pero organizaciones así semi-autoritarias, como la Cruz Azul, etcétera, ¿no? Creo que la Cruz Azul se llama así. Entonces, este tipo de mecanismos creo que estoy hablando de memoria, pero no me hagan mucho caso, pero creo que se llamaba así, que eran movimientos como de masas para controlar para intentar que el Estado fuera lentamente controlando la sociedad. Recordemos que Estados Unidos nació una sociedad muy sin Estado, y el Estado fue creciendo con mecanismos como estos. Y creció aprovechando, digamos, la situación bélica. Pues de ahí la oposición a la intervención y a la guerra exterior, que sigue hasta el día de hoy. Uno de los logros de estas ideas es que siguen perviviendo a día de hoy. Lo estamos viendo en Estados Unidos ahora. Es decir, que hay una oposición, por ejemplo, dentro del movimiento trumpista, dentro de la derecha, hay un movimiento de oposición a la intervención exterior. Hay un movimiento de oposición a Israel, como usted bien sabrá. Sí. ¿No? Que están estas cosas. Por eso, ¿qué? America First. Es que America First es de esa época. La America First no es de Trump, la America First es de esta época. Es un movimiento de oposición a la entrada en la guerra. América primero, no le importan las guerras del mundo. Entonces, ahí están las raíces de esto. Entonces, es un pensamiento que es sumamente interesante. También se llama paleoconservadores, en oposición al neoconservador. Porque el neoconservador, ¿qué es? Es neo, en el sentido de que es socialdemócrata en economía, o sea, de intervenir en el Estado social y de intervención en el extranjero. O sea, la democracia hay que expandirla por la fuerza si hace falta. Irving Kristol y sus Decter y Podorez y toda esta gente, incluidos los neoconmodernos, David Frum y esta gente, pues se apartan del viejo modelo de conservadurismo y se vuelven sumamente intervencionistas. Y esto es culpa también de la dialéctica de la Guerra Fría, que tanto le gustó, tanto criticaba Rothbard. Eso es culpa por eso se apartó un poco de Buckley, ¿no? Porque tenía una dialéctica de Guerra Fría. Es decir, bueno, Estados Unidos en su casa, es decir, el resto de los países tienen acceso comunista, problema de ellos. Es decir, pero nosotros tenemos que guardar que nuestro país no sea comunista, haciendo política, difundiendo ideas, etc., pero no metiéndonos en los asuntos de otros. Esa era la idea de ellos. Que al final es una idea muy antiestatista.
si se ve así. Aunque ellos no fueran, digamos, exactamente antiestatistas o exactamente anarquistas, pero sí que defendían un comercio libre, bueno, ciertas libertades económicas y impuestos bajos, aunque no fueran exactamente anarquistas. Y le iba a preguntar relacionado con esto, porque es cierto que en la tradición americana, digamos que han sido siempre bastante antiestatistas. En la derecha siempre ha tenido un sentido además bastante individualista, en el sentido de que al final América es un país formado por colonos, sí, que no inmigrantes, más bien colonizadores, que lo que iban era directamente allí a hacer riquezas, a jugarse la vida, a hacer riquezas y vivir de manera prácticamente anárquica. Entonces, claro, es una tradición que han mantenido y siguen manteniendo. O sea, yo veo, por ejemplo, una diferencia considerable. Había un político en Polonia, de los nuestros, Corwin Mikke, que Corwin Mikke lo que decía es que a lo mejor en Europa la libertad, o sea, la libertad frente al Estado le gustaba a lo mejor a un 5% de la población. En cambio, en Estados Unidos podía ser un 25%. Toda la América profunda, que se sigue oponiendo actualmente a cierta intervención del Estado. O sea, me refiero, hace no mucho hubo una campaña en 2022 en Idaho, un miliciano, Ammon Bundy, que hizo una campaña básicamente de gobernador allí, que consistía en proteger la propiedad privada y rechazar al Estado federal. Y sí, sí. obtuvo un 20% de los votos. Es una tradición que tienen como muy propia, ¿no? Son contra el Estado federal. En todo caso, el Estado local, pero no el Estado federal. Está en contra del... Sí, perdón, sí, el Estado, o sea, estaba en contra de Washington, sí. También en contra de Washington. Ellos defienden los derechos de los estados, que es una tradición que a lo mejor la derecha hispana no entiende, pero es una tradición siempre de la derecha. Es decir, que el poder cuanto más cerca está del ciudadano, mejor, y cuanto más descentralizado esté el poder y menos concentrado, mejor también. Entonces, es una vieja idea que parece que aquí se olvida, porque parece que tiene que estar el Estado centrado en un sitio y los demás. No, la libertad necesariamente es de esa contradicción. Y ellos lo tenían muy claro. Como en general, eso lo tuvo claro siempre toda la derecha americana. Eso lo tuvo bastante claro hasta Trump, incluido Ronald Reagan. La idea es que los estados tienen que tener el máximo poder posible. Esa es la idea. Lo que pasa es que Trump, por ejemplo, con estas CIAs y estas policías así, no es la mejor forma. Estas policías así de fronteras que llevan no parecen precisamente en el espíritu de la derecha vieja. Que el gobierno central no debería interferirse en los asuntos de los estados internos. Entonces, esa es la idea de esta gente. Entonces, es una tradición intelectual, bueno, que, pues, repito, que nosotros la asociamos así, le ponemos ese nombre. Roma tiene un trabajo que se llama The Foreign Policy of the Alt-Right, la política exterior de la vieja derecha. Y hay libros como autores como Scott, que los llaman paleoconservadores y tiene varios libros, ¿no? Barbarians in the Southland, tiene un montón así de trabajo sobre paleoconservadores y esos aspectos que enfatiza. Pero cuidado, entre ellos no tienen conciencia de colectivo. O sea, no nos apuntamos a paleos, no hay un partido paleo, son ellos paleos vistos desde hoy. Aunque se conocían, después también no tenían los mismos puntos de vista. Algunos, por ejemplo, revisionistas como Barnes, pues eran más socialdemócratas, otros eran más libertarios. Chodorov, por ejemplo, era muy libertario en lo económico, pero otros no tanto, otros defendían incluso la intervención. Pero cuidado, todos ellos se oponían, digamos, a la intervención exterior y al relato estatal clásico. Entonces son autores que él reivindica. Solo que les da como un nombre conjunto, cuando no deberían tenerlo. Y ya con esto, o sea, le quería enlazar con una cuestión que quería preguntarle, porque es cierto que cuando, digamos, la llamada por Rothbard derecha vieja, es cierto que después de la Segunda Guerra Mundial cayó bastante, empezaron a dominar ya los neoconservadores. Primero los tipo Blackley o los fusionistas. Sí, bueno, sí. Tipo Frank Meyer, ¿no? Que querían fusionar lo libertario con lo conservador y querían hacer una amalgama. Y Buckley también iba en esa línea. Sí. De forma que yo creo que el mal vino en los 60 con los neocon. Sí, y entonces surgen un grupo de autores que son realmente bastante reconocidos y que al final tendieron más al paleoconservadurismo. Por ejemplo, Russell Kirk, Weber o Burnham. Burnham un poco anterior, yo creo, pero iba a comentar, estos autores
una diferencia que tienen es que son sí, bueno, dígame. Acabe usted, si no se me olvida. Perdón, sigue. Sí, no, que le iba a decir que entonces estos autores, una diferencia que tienen clave con los anteriores es que son mucho más comunitaristas. O sea, son bastante críticos del del individualismo. ¿Esto cómo podría casar? Lo que le quería preguntar. Vamos a ver. Primero, para mí el mejor de todos estos autores que cita es Robert Nisbet. Nisbet, sí. Porque ese sí que es un autor que es muy interesante, porque combina la comunidad con el antistatismo. De hecho, si lee, por ejemplo, pasa por en español, no está traducido, Community and Power. Tiene un libro que se llama Conservadurismo, tiene varios libros muy, muy interesantes, ¿no? Pero Nisbet, o Cambio Social e Historia, es fantástico también, por ejemplo. Son libros ahora son viejos libros olvidados, nadie los estudia. A ver si algún joven como usted los coge. Pero Nisbet combina muy bien el libertarismo, el antiestatismo con la idea de comunidad. Dice que cualquier sociedad sin Estado, con un Estado mínimo, tiene que basarse en comunidades comunidades tipo parroquias, vecindarios, comunidades estables, orgánicas, podemos llamarlas así orgánicas, si quieren llamarlas así. Y tiene que basarse en cosas, porque eso es el freno real del Estado. Las familias, las comunidades frenan al Estado porque el Estado no les penetra. El Estado lo que quiere, digamos, son individuos atomizados para poder dominarlos a gusto. Y muchos libertarios le hacen el juego. Yo creo que el libertarismo tiene que venir acompañado de algún tipo de valor comunitario, de estilo, sea religioso, sea comunitario, etc. Tiene que venir acompañado de algo así. No puede ser un individuo actuante como una mónada. No, eso no es lo correcto. Entonces, digo que de estos el mejor es... Después también me gusta Kirk. Kirk, entre otros conocido, porque tuvo una polémica muy grande con Rothbard. En Modern Age, una revista que escribían los dos allí, tuvieron una especie de aunque Kirk al final de su vida pues se fue haciendo cada vez más paleo. Al final de su vida se convirtió al catolicismo, ya de muy mayor, un poco antes de morir, y por ejemplo se puso muy contrario a las intervenciones del Bush, del Bush, creo que era Bush padre, pero él murió hace relativamente poco, pero ya al final de su vida era muy contrario al Estado. Se fue aproximando con el tiempo a estas cosas. Pero libros como La política de la prudencia o, bueno, el libro que a mí me encanta, el de sobre Eliot, de Siret, me interesa. Weber sí que es más próximo a Paleo. Por ejemplo, las ideas tienen consecuencias, que lo ha traducido al castellano así. Sí. Es un autor muy interesante. Además, discute el tema del nominalismo, que tanto le gusta a la gente del Swan de Lugo, y así que discutir el tema del nominalismo y el realismo. Entonces, y dice que efectivamente, dice como ellos, que toda la culpa es del nominalismo. La degeneración, digamos, intelectual de Europa, más o menos, cuando la ve él, es por culpa del nominalismo cambiano. Le echa toda la culpa a él. ¿Y el otro autor cuál era el que dijo usted? El que me faltaba. No me acuerdo. Sí, he dicho Kirk, que por cierto Kirk también con el tema del sur y tal era bastante defensor de toda la América, digamos, rural, sureña. Y pues ahora, espera, no me acuerdo cuál otro he dicho. He dicho Kirk, he dicho Weber, Nisbet, bueno, luego está McIntyre, que a lo mejor también se puede llegar a meter en ese grupo. Es más filosófico, no entra tanto. Sí. Y bueno, luego hay bueno, ahora no me acuerdo cuál he dicho, pero luego están los posteriores, que es también otra cosa de la que querría que me hablase un poco, que es la diferencia entre cuando se unen en la campaña presidencial en el 92 de Pat Buchanan, que Pat Buchanan trabajó para Ronald Reagan, pero luego se separó por diferentes políticas, y la campaña en la que se unieron todos los que eran más paleoconservadores con los paleolibertarios, en la que, por ejemplo, fueron clave pues Paul Gottfried, bueno, aparte de Rothbard, también creo que Tom Woods. Bueno, Tom Woods estaría empezando. Sería muy joven. Tom Woods de aquella sería muy joven. Sí, no, Tom Woods estaba empezando, pero eso influenció bastante tanto a los libertarios que crearon el Mises Institute, como a los conservadores. ¿Me puede comentar un poco qué tenían en común y demás? Había una campaña, ¿cómo se llamaba aquel hombre? Estudió todos los libertarios en el año 64. ¿Cómo se llamaba aquel? Ay, Dios mío, querido, qué tonto estoy. Que hicieron una campaña que se juntaron también libertarios y conservadores en el 64, que perdieron las elecciones, por cierto. Pero que estaba Ayn Rand también por el medio, estaba un montón de gente así de todos los ámbitos apoyando
Ay, Dios mío, me acuerdo de todo el movimiento de John Birch, todas aquellas sociedades que había, pero no me acuerdo nunca cómo se llama ese autor, el candidato a presidente, ya se me acordará después, ¿no? Y después hubo otras. Esa campaña industrial era con Buchanan, ¿no? Sí, con Buchanan. Fue cuando muere Rothbard al poco tiempo. Y Rothbard fue asesor de Buchanan también. Trabajó. O sea, Buchanan también fue un ghostwriter, fue un escritor también de discursos, así fue de Reagan, era un intelectual, digamos, próximo a Reagan y después creó su propia campaña. Pero claro, después viró proteccionista, etc. Pero Rothbard quería asesorarlo, digamos, en la línea paleo. Y fue la época que Rothbard estuvo más próximo a los paleo. Al final de su vida estuvo muy próximo a ellos. Mira que no me acuerdo ahora de este candidato, hombre. ¿Presidente en qué año? Fue candidato en el 64. Lyndon Johnson, creo, ¿no? No, Lyndon Johnson fue el que ganó. Vale, no. Que decía que la moderación en la defensa de la libertad no es una virtud, es un vicio. Decía que cuando criticaban de radical. Barry Goldwater. Sí. Sí, claro, sí, me he equivocado con el que ganó. Que pues tenía como tarjeta Brent Bozell, tenía así una serie también de autores interesantes. ¿Cómo se llama? Este americano que era medio carlista también. ¿Cómo se llama? Frederick Wilhelmsen. ¿A usted le gustaría? Sí. Yo he leído creo que es a la hija. La hija es Alexandra Wilhelmsen. ¿Por qué los mandó a estudiar a España? Porque no, decía que Estados Unidos que estaba como muy... Mire qué de derecha era. Estados Unidos parecía muy ablandado, muy moderno. Entonces los mandó a estudiar a la España de Franco. Mire cómo debía ser. Y murió, creo que murió en España. Se hizo carlista aquí, de hecho. Sí, tiene un libro muy interesante. La hija tiene un libro sobre el carlismo. El pensamiento político del carlismo. Está bastante bien. Y luego, curiosamente, estudió con esto cuando... Bueno, lo voy a añadir, ahora luego le pregunto más sobre los paleoconservadores. Cuando mandé a la revista de Paul Gottfried un artículo sobre Vázquez de Mella, sí, me escribió un sureño, Boyd Casey, sí, que no es un autor tampoco muy conocido, pero también estuvo estudiando en España, en la Universidad de Navarra, y había escrito también sobre Vázquez de Mella. Y bueno, además un sureño, defensor de los derechos de los estados, revisionista en la Guerra Civil Americana, un personaje también interesante de esta derecha, y él también en su momento, después de estar en España, estuvo colaborando con Russell Kirk. O sea que al final hay mucha conexión entre... No, mira, la derecha americana es una derecha intelectual, no es una derecha... Tiene muchos pensadores y piensa las cosas. Puede estar de acuerdo o no con ellas, pero pensaba las cosas. Lo que digo es que la derecha vieja, por ejemplo, que pasa que para casos como el español no tiene una correlación, porque la derecha española, desde Maura en adelante, o desde Cánovas en adelante, es una derecha estatista y casi izquierdista, por lo menos en un aspecto económico y social, no en otros aspectos. El carlismo y la derecha española era muy jacobina. No sé si vio el otro día que un portavoz de Alianza Catalana le llamó afrancesados a los de Vox. Y no le falta razón. No le falta razón. El programa de ellos es el programa jacobino de España centralizada, es el programa de Pepe Botella. ¿No? La verdadera derecha hispana es el carlismo. Y la derecha vieja hispana es el carlismo. El carlismo, mejor dicho, no el carlismo. El carlismo es el movimiento político. Es el tradicionalismo. Las ideas filosóficas es el tradicionalismo, el que viene de Balmes y gente así de ese estilo. Sí, eso es cierto. Lo único que añadiría que a lo mejor en el caso español, ya por ejemplo los que venían, digamos, de los moderados, de los liberales moderados, que luego se hicieron más tradicionalistas, que muchos se pasaron al carlismo, por ejemplo Donoso Cortés, sí que eran un poco ya más centralistas. Y el problema... Sé que tiene mucho predicamento, le gusta mucho a los autores de fuera, probablemente se ve más conocidos de la época. Carl Smith tiene un libro sobre él, pero a mí nunca me gustó Donoso Cortés. Me resulta más interesante Balmes, por ejemplo. Sí, Balmes es muy interesante. Además, Balmes buscaba como una vida intermedia. Solo se conoce un poco el criterio. Ni sus obras, por ejemplo, donde anticipa el marginalismo, tiene obras muy interesantes. Para que no sé por qué cayó en desgracia.
Para que políticamente no era carlista, él quería como fusionar las dos casas, no quería que hubiera guerra civil en España por aquellos tiempos. Pero es un autor sumamente interesante, o sea, pero no militó, digamos, en el carlismo. El carlismo, repito, es el movimiento político, el movimiento militar, o lo que sea así. El tradicionalismo es la ideología que supuestamente inspira el carlismo. Pero sí. Había tradicionalistas que no eran exactamente carlistas, sino que no estaban aparte del movimiento. Una tradición intelectual y otra una tradición política. El tradicionalismo hispano es donde yo veo más interés en estas cosas. Por ejemplo, París y Guijarro, pero por ejemplo, Gil y Robles, el padre de Gil Robles, el político Gil y Robles, catedrático de Derecho Político en Salamanca, tiene un libro muy bueno. Es un autor muy interesante en esta línea que estamos viendo. Derecho. Sí. Alfredo Brañas, que fue uno de los teóricos del regionalismo gallego, bueno, pues era catedrático de Hacienda en la Universidad de Santiago, pues tiene una serie de libros también así muy interesantes, el famoso discurso en el Círculo Católico de Burgos. Sí. Era gente de antes, ¿no? Sí. Él defiende que cada autonomía o que cada territorio él defiende, por ejemplo, el ejército gallego. Y defiende moneda y cosas por el estilo. O sea, era un estado totalmente confederal, es decir, con la hispanidad, así como pero y él se llamaba regionalista. Pero que eso era muy frecuente en la España de la época. Y yo creo que en muchos otros aspectos eran bien conservadores. Pero claro, ese conservadurismo fue evolucionando con el tiempo. Esa evolución se frenó. Se frenó. Cuando yo creo que por culpa de Cánovas, que lo junta todas las derechas, se hace una especie de así y coge lo peor de cada una, en mi opinión, porque coge el proteccionismo de los carlistas o sea, no coge el liberalismo económico de los carlistas y coge el jacobinismo de los liberales. Sí. O sea, en vez de coger lo mejor de cada casa, coge lo peor de las dos. Entonces, es decir, que al final, claro, tenemos una derecha muy casi socialista en lo económico, los grandes decretos de reforma social, en el sentido intervencionista, no en el sentido de favorecer instituciones que ayuden a los más necesitados, que se puede hacer de muchas formas, ¿no? A través de las iglesias, a través de las comunidades, no, todo lo crea a través de regulaciones, controles de precios y impuestos y cosas por... No, ¿por qué no bebes de la vieja tradición? Es decir, es la comunidad la que se encarga de sus necesitados, con los medios que tenga, obviamente, pero que se encarga, pues, los vecinos, la familia, la iglesia, etcétera, se encargan de cuidar los problemas sociales y los resuelven ellos, no necesitan ningún Estado que los resuelva. Claro, todas las derechas españolas fueron sumamente intervencionistas. Incluso el franquismo, en muchos aspectos. La seguridad social, otras cosas. Se plantea según el modelo de Roosevelt. Mira que había modelos para buscar una más seguridad social para España, pero no, cogen el modelo más intervencionista y más estatista que hay. El que hace a todos los ciudadanos dependientes del Estado. Que eso fue, cuando Bismarck monta este sistema, por eso lo puso. Es decir, quiere un sistema que todos los alemanes dependan del Estado. Por lo menos en un momento de su vida. Y ya lo tuvo. Y Franco coge ese modelo. Mira que no había modelos de cajas, que eran los modelos de la República, por cierto, los modelos de capitalización. No, coge lo más que hay en Europa, el de Roosevelt, o los modelos así de seguridad social de reparto. Pues puedo coger otro. Sí. ¿No? Pero eso y además es sumamente jacobino. Y todos los principios de la llamada economía nacional, ¿no? que era el pensamiento, es una especie de pseudo pensamiento económico, la grandeza de España, producir, consumir productos propios, crear industrias propias, ese tipo de cosas, sino que creó el INI y este tipo de instituciones. Yo no digo que sea de izquierda, pero digo, desde luego, económicamente no difiere mucho. La ley de control de alquileres, ya le gustaría podemos ponerla, Es bastante más dura la de Franco que la que hay ahora. De control de alquileres y de muchas otras cosas. Y de regulaciones laborales. O sea, el código de trabajo de Franco está copiado del código de trabajo del fascismo. Está copiado tal cual. El fuero del trabajo. Y todas estas cosas que tenemos en España, de salarios mínimos, regulaciones de despido muy duras, eso está copiado todo de ahí. No lo copió de los anglosajones o no copió de otros países, ¿no? De Alemania, no, copió lo peor del fascismo. En el ámbito económico, menos.
Y una cosa, ¿no creería usted que también parte de toda la tradición, digamos, centralista que ha habido en la derecha ha podido ser también culpa de todo lo que han intervenido los militares, que ya partían de esa visión estatal, de regular desde arriba y Yo tal? no Porque creo que no, porque Miguel Primo de Rivera fue uno de los más centralistas que ha habido. el ejército español que estamos acostumbrados a ver no era así. En España bueno, los nacionalistas gallegos festejan mucho a los mártires de Carral. Fue un movimiento como en mitad del siglo XIX, que es 1840. Estoy hablando de memoria, no me haga mucho caso. ¿No? Pero es que lo que querían fue un pronunciamiento típico hispano, ¿no? Pero bueno, en el programa estaban más derechos para por ejemplo, para Galicia, ¿no? O más derechos, incluso, bueno, que se proclamaban casi una especie de soberanía, una cosa así, y eran militares. Solís era militar, y había militares en esta línea. Es decir, el militar moderno es el que conocemos hoy, pero no siempre el militar fue así. Los militares había los liberales, había militares liberales que eran jacobinos y bueno, y eran la izquierda de su época, y había militares que eran conservadores también, que había en el movimiento carlista. Para que después los metieron a todos juntos en el ejército, los integraron. Sí. No digo que la derecha americana está muy bien, pero digo que España también tenía que buscar, en España había que buscar referentes propios también, adaptados, digamos, a la realidad del país. Claro, la derecha vieja americana, por ejemplo, no es monárquica, es republicana, porque allí no hay tradición de monarquía. Entonces, lo viejo para ellos es la república, es lo tradicional. En Europa tiene que basarse en otro tipo de principios, tiene que incorporar, por ejemplo, elementos de aristocracia, de valores aristocráticos. ¿Sabe quién estudia mucho estas cosas, que también es un gran desconocido? Don Ángel López Amo. Empezamos. No, porque esa persona es muy interesante, porque murió muy joven. Creo que no tenía ni 40 años cuando murió, un accidente de tráfico en Washington. Porque él tiene un libro que se llama Monarquía de la Reforma Social. ¿No? Que bueno, es un libro monárquico, pues, pero por la época, tipo Hoppe, ¿eh? O sea, una cosa así, con mucho. De hecho, si se fijan, el libro de Hoppe siempre cita a Fritz Kern, que es un autor alemán, que tiene un libro que se llama Derechos del Rey, Derechos del Pueblo. Es un libro sí que le gusta mucho. Bueno, Hoppe lo cita varias veces en Monarquía. ¿Quién tradujo ese libro al castellano? Ángel López Amo. Es decir, que tiene una tradición que no quiere decir que sea lo mismo, pero sí que comparte elementos comunes. Y después tiene un libro que sí que también poca gente conoce, está reeditado, pero es una edición muy pequeña, que se llama Insignis Nobilitas, un ensayo sobre el valor social de la aristocracia. No sé si lo conoce. Sí, no lo he leído entero, pero sí. Pues ese tipo de autores tiene. Pero cuidado, pero después lo empezamos, era muy liberal en lo económico. Eso no sabía. Pues sí, pues yo lo mismo hice algún ensayo sobre él. Entonces, él no era el típico regulador, ¿no? Defendía los mercados libres, que no hubiera control de salarios, que no hubiera despidos, o sea, salarios mínimos, despidos, o sea, que él no era un autor, o sea, combinaba el liberalismo económico con el conservadurismo monárquico y con el valor de la aristocracia. Eso es un valor muy interesante, digamos, para reflexionar sobre él, ¿no? Cualquiera que quiere construir una genealogía de la derecha moderna, tiene que construirla con valores propios. No quitando no solo de los americanos, que también son interesantes, pero eso nos pasa a todos. Como la derecha española escribe relativamente poco, por lo menos la mayor parte de los libros que hay, que son muy buenos, ¿no? Los de Pedro González Cuevas, por ejemplo, pero son libros de reflexión sobre la derecha. No hacen programas de derecha. Esto es mi opinión, por lo menos, aunque sus libros son muy valiosos. La historia del conservadurismo, el libro de González de la Mora, o sea, son autores, es un autor muy interesante. Pero lo que veo es que nos dedicamos a historiar y a estudiar lo que hicieron los antepasados, pero no hay los viejos por lo menos hacían propuestas para su tiempo. Buenas o malas, guste o no guste, pero hacían propuestas para su tiempo. La derecha moderna no hace propuestas para nuestro tiempo. No hace propuestas, por ejemplo, sobre la Unión Europea, no hace propuestas sobre cómo se organizaría, tal como sería un sistema económico, qué sistemas, etcétera. No todos los debates que hay. Siempre vamos como contra la izquierda. La izquierda, no, pero no tenemos discurso muchas veces propio, sino que son discursos reactivos, un discurso, digamos, pues la de la izquierda hace eso, nosotros estamos en contra. ¿No? Y digo, vale, ¿y qué proponemos nosotros? ¿Cuál es nuestra agenda? O solo decirle que no a lo que dicen ellos.
Este es el debate. Por lo menos los viejos escribían y tenían teorías sobre las cosas. Los modernos, sí, recuperamos la tradición y yo lo que digo siempre es que cualquier derecha tiene que basarse en esa tradición de la derecha vieja hispana. De cierto conservadurismo en las costumbres, en las formas y cierto, digamos, descentralización política. La línea de Brañas, por eso es un autor que me gusta mucho. O sea, centralización política y, bueno, y con apertura al comercio, claro, y con apertura a la economía. O sea, que sea un sistema capitalista. Porque Wilhelmsen, en su libro, Alexandra Wilhelmsen, perdón, al final de su libro, llega a decir que los liberales, los carlistas ya tardíos, ya aceptaban el mercado libre. Eso fue, digamos, la oposición fue al principio de todo, cuando el capitalismo y el liberalismo aún era una cosa nueva. Y después tiene una confusión entre liberalismo y capitalismo. Y liberalismo y capitalismo no es la misma cosa. El liberalismo es un movimiento político, de centralización, de construcción del Estado, pues de eliminar poderes intermedios, de crear, digamos, un poder constitucional centrado, ¿no? Por ejemplo, los ataques que le hacen los liberales a la Iglesia, que es propia la Iglesia, no son los comunistas, son los liberales. Eso, es que es así. Es que es así. Cuando reclamamos una tradición tenemos que ver lo que se hizo de mal en las otras. Es decir, ya repito, no es volver atrás, porque ya volver atrás ya no se puede, ¿no? Pero ¿qué se puede construir con esos cimientos a día de hoy? ¿No? Y justo sobre esto último que acaba de comentar, estuve leyendo hace nada a Pedro Carlos, que es cierto que tenemos muy buenos historiadores de derechas, no pensadores, sino historiadores, y Pedro Carlos mencionó en unos textos de Pradera, de Víctor Pradera, Sí. Que hablaba relativamente bien comparado al resto de derechas del capitalismo, lo único que luego sí que, influenciado por Rerum Novarum, pedía cierta legislación laboral, pedía tal, pero hablaba del capitalismo como algo positivo para crear riqueza. Que es curioso, vamos, que sí que había pensadores de tal. Y sobre el que le iba a preguntar, de paso, es sobre el tema del maurismo, porque Maura sí que fue a lo mejor bastante intervencionista, pero a la vez también era regionalista, se podría considerar así como el primer populista de derechas, colaboró también llegó a colaborar al final con los carlistas, su movimiento colaboró bastante con los carlistas. Al final las derechas volvieron a juntarse. Antes de la guerra civil ya hubo cierto movimiento de unión de proximidad de las derechas. El maurismo es un ejemplo, pero la Maura es un ejemplo. Es un ejemplo de lo que estoy diciendo, que es una derecha que deriva de Cánovas. Cánovas tampoco que fuera exactamente un comunista, pero Cánovas, con lo que había sido, ya puso lo primero el arancel Cánovas, ya empezó a intentar controlar, después Maura se intentó, esto fue Dato, ¿no? Sí, Dato antes. El Instituto de Previsión Social, ya empezaron, pero cuidado, yo no estoy en contra, como es obvio, de atención a los necesitados. Yo soy católico, pero repito, ¿por qué tiene que hacerse con formas estatales y con formas imperativas? No se podía desarrollar sobre las bases que se estaba desarrollando, ¿no? Ese es el debate. Porque el problema es que ellos meten al Estado a resolver los problemas sociales. Cuando los problemas sociales eran cuestión, pues, de iglesias, de comunidades, de mil instituciones filantrópicas, que operaban con los medios que había en la época, porque como si la seguridad social fuera una maravilla en aquella época, pues la seguridad social incluso estatal tenía los medios que había en la época, casi ninguno. Se trata de que a medida que el país va desarrollándose, pues que se vayan desarrollando también los medios sociales de forma paralela, ¿no? Eso fue truncado, porque se puso a través de una serie de medidas intervencionistas. En vez de dejar, digamos, operar los mercados o funcionando, que en este aspecto funciona mejor, no, ya quisieron controlar eso. Y eso es lo que no me gusta a mí de aquella derecha. Sí. Y sobre pensadores, es cierto que a lo mejor a nosotros nos ha faltado también, como pudo haber en Francia, una nueva derecha, aunque bueno, luego es cierto que Alain de Benoit ha virado un poco más quizá a la izquierda, pero el Club del Reloj, por ejemplo. Pero está como siempre. Si lee Benoit es muy anticapitalista. Siempre fue muy anticapitalista. ¿Verdad que dijo, como en las últimas elecciones, dijo, primero voté por Mélenchon y después voté por Le Pen, ¿no? Pero es una derecha, si quieres, soberanista, pero muy anticapitalista. Benoit no es, tampoco es que me parecen muy interesantes algunas cosas que dice, pero por ejemplo, es muy anticristiano. Tiene un libro, no sé si lo conoces, que se llama ¿Cómo se puede ser pagano?
Sí. Que ahí defiende al paganismo. Y, no, yo a menos no que sea un experto, pero leí algunas cosas de él. Entonces sí que lo sigo, él y a su gente. Y derivan mucho, claro, en ideas que son pues de cultura, pues de esto, ¿cómo se llama? Que le gusta que haya muchas culturas en el mundo porque estén separadas, ¿no? De hecho, Sí, no es, en el pluralismo. que hay un cuidado que no se mezclen. Lo que le gusta que el europeo como que sea europeo, el árabe que sea árabe, el negro que sea, el chino que sea chino, ¿no? Digamos que el africano que sea africano, el chino que sea chino. Que se conserve su cultura, pero que no se mezclen. A él no le gusta mucho la mezcla de culturas. Pero no quiere decir que no dice nunca que la suya sea mejor. Y después que no me gusta también sus ideas de los grandes espacios. Él influyó mucho en Dugin, por ejemplo. Pero están vivos aún los dos, tienen un libro de conversaciones incluso. ¿No? La idea de la Eurasia, del gran espacio y estas cosas que viene de Carl Smith. O sea, son ideas que a mí no me convencen mucho. A mí me gusta políticamente el pequeño espacio. Políticamente el pequeño espacio, económicamente los espacios grandes y culturalmente, pero no políticamente. Políticamente yo creo que el espacio pequeño es mejor. Eso es mi tesis. Pero es que le gusta así como una Europa, de aquellos libros de Thiriart, ¿no? Arriba Europa, de toda una Europa toda unida y estas cosas así. A mí estas cosas nunca me convencieron. Es como el famoso Kalergi. O sea, el famoso, pues Kalergi también era Kondemovi Kalergi. Quería también esta Europa unida y estas cosas así, una pan-Europa. Entonces, claro, estas ideas a mí no me convencen mucho. Son las ideas de la nueva derecha. Ahora, son sumamente interesantes de leer porque plantean visiones distintas. Pero en España, repito, cualquier idea de un proceso de derecha que se decida, tiene que bascular sobre su derecha y ver cómo puedan adaptarse. Pero cuidado, yo entre las derechas, estos así liberales, no los considero, digamos, pueden ser considerados, digamos, de forma técnica, como nos hace González Cuevas, ¿no? Pero no de forma que me inspiren a mí. Que a mí Cano, no me inspiran especialmente. Me inspiran más algunos autores de esa línea, del tradicionalismo. O sea, me resultan más sugerentes para este tipo de cosas. Y lo que hay que hacer es arqueología, empezar a estudiarlos. Repito, Gil y Robles es fantástico, por ejemplo. Sí, es cierto. El Tratado de Derecho Político. Es más, aún así, Gil Robles, bueno, sí, diga. No, incluso desde el liberalismo, tal, pues entiende el liberalismo económico. Son más liberales ellos que los otros. Sí, eso es cierto. Aunque puede ser paradójico, ¿no? O sea, sus principios son más compatibles con el liberalismo económico que defendemos que los postulados del liberalismo tradicional. Aunque sé que esta cosa a los carlistas no les gusta. Pero es que yo el liberalismo solo lo entiendo en sentido económico. O sea, es como lo valoro yo, no en el sentido político de una constitución y de división de poderes y estas cosas, sino que les gusta así con un Estado fuerte, como con gendarme, como dicen ellos. Sino, esto, a mí no es eso. Me gusta que el poder esté descentralizado y en competencia. Tengo que interrumpir. Sí, no, le iba a decir que justo, bueno, Gil Robles a nivel práctico, quizá una cosa que se le puede atribuir así errónea y tal, fue de los que se opuso a colaborar con la Solidaridad Catalana. Dentro de los carlistas es de los que se opuso a colaborar en ese momento con los regionalistas, con los de la Liga, con tal. Lo decía, bueno, el argumento que dio más que por el regionalismo era porque era colaborar al final con republicanos de izquierda y tal. Pero bueno, otros como Vázquez de Mella sí que colaboraron. Vázquez de Mella es muy interesante, por ejemplo. Muy, muy interesante. Vázquez de Mella nunca escribió un libro entero. Su obra completa son artículos y opúsculos, pero no se sentó a... Brañas sí. Pues digo, Brañas también... Brañas y otros que hay por España, ¿eh? No. Brañas lo conozco mejor porque está más próximo a nosotros, bueno, al debate político de aquí, a la historia. Entonces, me parece muy interesante, pero Brañas andaba con otros círculos también carlistas o próximos al carlismo de la época. De hecho, él, cuando hace el regionalismo, lo hace según otros principios. Sí. Digamos que esa tradición pues se volatilizó y ahí aparece un autor de vez en cuando por ahí que la recupera, pero no tiene consistencia, claro. La derecha ahora es lo que tenemos. Y luego, ya así bueno, porque no nos queda mucho, creo que 10 minutos por ahí,
Para volver un poco a Estados Unidos, lo que estamos viendo después de la campaña de Pat Buchanan, que unió a, digamos, a paleoconservadores y paleolibertarios y tal, hubo una campaña también bastante fuerte, que fue la de Ron Paul, que también partía del Partido Republicano, el Tea Party, eso que ha influenciado también muchísimo ahora de la rama de Ron Paul, bueno, más que su hijo, el más fiel a los principios de Ron Paul es Thomas Massie, que hace nada se enfrentó a Trump por el tema de los papeles de Epstein. Y tengo una cosa que es muy graciosa que dijo el otro día cuando le preguntaron que si se iba a pasar al Partido Demócrata, un típico neocon. Y entonces él respondió, yo voto republicano 91% de las veces y cuando no voto republicano es porque quieren meter a Estados Unidos en una guerra, arruinarla o defender a pedófilos. Entonces, bueno, es curioso Thomas Massie y tal, cómo están estos principios y tal, qué se puede coger de ellos. Bueno, el movimiento MAGA es un movimiento muy... A ver, Trump, por ejemplo, yo no lo veo un ideólogo. O sea, no veo si él en persona o su gente tiene... Su gente puede ser, pero él no le veo yo como una consistencia teórica muy grande con los principios. Ve que eso le funciona, sí puede simpatizar instintivamente con eso, pero yo no le veo un gran conocimiento de estas tradiciones. Pero muchos de sus sucesores, muchos de los influencers o de la gente que hay sí que la tiene. Sí que conoce. Por ejemplo, es asombroso la fuerza que tiene el aislacionismo hoy. Mira, estaba leyendo el otro día en el libro de Koppelman, Burning Down the House, ¿no? Que es un libro sobre el libertarismo moderno, un profesor de derecho americano. Y decía que está imponiéndose, es un libro bastante reciente, está imponiéndose en la política norteamericana, en la política norteamericana, la línea rothbardiana. No porque quieran ganar el capitalismo, pero sí que las soluciones que plantean son impensables hace tiempo. Por ejemplo, se opusieron, por ejemplo, al Obamacare, se opusieron, pero no porque era mucho, se opusieron de raíz al Obamacare. No que es mucho gasto, un poquito menos, no, se opusieron de raíz, claro, es una línea rothbardiana. Y la línea aislacionista que tienen ahora parte del MAGA, por ejemplo, Tucker Carlson, por ejemplo, que decía que tenía Charlie Kirk antes de morir, ¿no? Son líneas anti-Israel, por ejemplo, que se apartan de la línea neocontradicional de los Estados Unidos. Entonces, tienen esa tradición, la tradición de aislacionismo, es decir, que los Estados Unidos no se metan en guerras de los demás, que no tienen que meterse en solventar los asuntos a nadie, ¿no? Y tienen también cierta beta libertaria, porque parte de los libertarios también apoyan eso. Digo porque fue una amalgama, después habrá de todo allí dentro, después habrá republicanos convencionales. Marco Rubio, por ejemplo, es un republicano convencional. Sí, cierto. ¿No? Pero hay esta línea que a lo mejor no es la más popular, no es la que tiene más fuerza política en el gobierno, pero seguramente la que más fuerza tiene entre los jóvenes y a nivel popular de discurso. Digamos, es la que mejor se expresa, la que mejor expresa este principio. Pero es una especie de triunfo demorado de Rothbard, con todas las diferencias que quiera, con todos los matices que quiera. Pero es la línea que triunfa. Y este Koppelman se mostraba como asombrado, porque no triunfaba la línea del republicanismo moderado o de Russell Kirk, sino estaba triunfando la línea rothbardiana, que es la más popular, digamos, entre buenas partes de los sectores de la población. Porque la derecha, por ejemplo, en Europa, incluso en parte en Europa también, porque la derecha europea, como la hispana, era una derecha bastante estatista. Bismarck, ciertas ideas. Pero estamos viendo que buena parte, no todas, pero buena parte de las derechas duras, como llamar, no sé qué nombre se les da, porque derecha dura, ultraderecha, derecha extrema. No, es que no hay un nombre técnico. Entonces, claro, parece que lo estás insultando. No es un insulto, es una definición. Para diferenciarla, digamos, de la derechita normal, ¿no? De la derecha normal. Sí, bueno, extrema derecha está bien. Bueno, digo que son los nombres que se le dan, no es una cosa ofensiva. Hay la derecha convencional y la derecha dura, o como quieran llamar, ¿no? Tenían un elemento libertario. La confederación de las que habla usted es algo así. Sí. Porque tienen un pensamiento muy próximo a eso. Ahora creo que lo ablandaron un poco. Tienen un pensamiento próximo al anarcocapitalismo también. Tienen a Milley, por ejemplo, pero después tienen la AfD también. Podemos estar a favor o en contra de ella, pero tienen el pensamiento económico, seguramente debe ser de los más libertarios que hay. Pero es que la Bauhaus también. ¿Qué?
Que muchos de ellos también invitan a Bagus a que hable sobre tema monetario. Por eso digo que está próximo a eso, pero la Liga Norte italiana, por ejemplo, en tiempos, varios de los libertarios italianos estaban próximos a la Liga Norte. El pensamiento de Gianfranco Miglio, que seguro que a usted le gusta también. Esa gente así de, ¿no? Pero tiene autores muy interesantes en esa línea. ¿Cómo se llama? No me acuerdo ahora. Pero, Marco Bassani. Pues es esta línea también claro, son libertarios económicos, pero también con estos principios así de paleo. O Migardi, en los primeros escritos, o otros autores, Carlo Lottieri. Tiene gente muy interesante. Pero no es infrecuente que derechas de ese estilo funcionen así. Incluso a día de hoy, probablemente el programa más liberal en lo económico debe ser el de Vox, o el de Se acabó la fiesta, en lo económico. Por lo menos que no tienen pocos complejos con eso, porque hay una influencia, el UKIP, bueno, el UKIP de Reform UKIP, ¿no? Sí, es que llevaban al Parlamento Europeo con libros de Rothbard. Sí. Es decir, que esa influencia económica es nueva en la derecha, por lo menos en la europea. Que por fin tiene un discurso económico propio. Y eso es no toda, hombre, la francesa no tanto. Y Vox pues ya no es como era antes tampoco. Pero aún así sigue siendo. Entonces, esa es la novedad, ver cómo se puede construir, digamos, un discurso de derecha, o como quiera llamar así, pero basado en la derecha hispana, o las derechas hispanas. ¿Cómo se puede construir eso? Claro, que es un discurso que no sea jacobino, que respete la propiedad y que tenga que aceptar el capitalismo. Te fijas, cuando la derecha vieja escribía, en España no había capitalismo, o sea, no se conocía el concepto de capitalismo. El capitalismo se empieza a entender a principios del siglo XX como fenómeno, o a finales del siglo XIX. Sí, de todas formas, una cosa que es cierta es que, curiosamente, su pensamiento puede cuadrar más en los grupos que están más a la derecha. En el Parlamento Europeo hay 3 grupos, digamos, considerados así de extrema derecha: los conservadores de Meloni, que bueno, son bastante tibios; también está el PIS polaco, que eso es son, digamos, los más intervencionistas, más socialdemócratas. Luego están los patriotas, que bueno, depende un poco también del país. Por ejemplo, el austriaco es menos intervencionista. Yo creo que por lo menos Vox es uno de los menos intervencionistas. Diría además que en Vox se decía mucho de la expulsión de liberales y tal, pero por ejemplo los principios que puede defender usted, yo los veo casi más en el sector actual. O sea, se ve el programa, por ejemplo, económico y de vivienda y tal, y es bastante poco intervencionista, que es más un discurso populista de, pues, más socialista, pero luego el programa no es para nada estatista. Y luego diría que el grupo, digamos, que tiene como más liberalismo económico es el que está más a la derecha, que es el de los soberanistas, que es Alternativa por Alemania, la Confederación, la parte, digamos, libertaria, y esos están como en el grupo más anti-Unión Europea, más extrema derecha posible. Claro. La Unión Europea es una lucha, por ejemplo, pero hay que explicar, no solo decir Unión Europea, no, hay que explicarlo. ¿Por qué? Por ejemplo, el viejo John Locke, quien lea al viejo John Locke, La fuente impura, por ejemplo, ¿no? Si los viejos anti-europeos. Son europeístas elaborados, no es un anti-europeísmo así de 4 eslogans, es explicando por qué, ¿no? Tiene que ser construido así, tiene que ser discutido, y eso es lo que he hecho de menos yo. O sea, debates para el día de hoy. Sí. Para discutir las cosas que decían los carlistas, pero que el día de hoy, vale, estaba bien, podía estar bien en aquel momento, pero hoy hay que discutir otros temas, hay otras batallas. Cuidado, y no siempre diciendo que no a los otros, sino que tienes que decir que sí a cosas tú. Y así como cambias el marco. Y eso es lo que nos falta. Sí. Estamos en contra del woke, estamos en contra de esta cosa y tal, vale, muy bien, pero tú, ¿usted qué propone? Ya sé que lo otro no puede no gustarnos, pero ¿qué dice usted? Porque está siempre, no. Pero, claro, es un discurso que acabas perdiendo siempre. Sí, totalmente. Sí. Bueno, pues quería agradecerle. Pues a la próxima ya haremos otra. Sí, quería agradecerle que viniese, que siempre es un placer tenerle aquí en el Círculo Molinari. Y nada, muchísimas gracias por todo lo que ha comentado. Espero que guste el vídeo. Gracias a ustedes. Un placer. Gracias, profesor. Venga, hasta la próxima. Quedamos en contacto.
Chao.